Muchas gracias, compañera Lilia. Ahora damos pase a nuestro siguiente comentarista, un destacado y muy polémico periodista de nuestro país, el periodista, Luis Andrés Ponce. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí se me invitó el día de hoy para reflexionar, comentar sobre la visión, el desafío de los partidos, ¿no? Y hoy de alguna manera, recogiendo las intervenciones de ustedes, me doy cuenta, aunque no se verbalice, que el gran desafío es qué se hace con los partidos en esto que se llama tercera revolución industrial, cuarta revolución industrial, ¿no es cierto? Como dice el señor Salvatech, estamos en un cambio de época, porque esto que se llama tercera o cuarta revolución industrial depende del debate, está cambiando las condiciones de cómo se organizan los estados nacionales. Por ejemplo, los medios de prensa tradicionales ya no tienen o tienen un relativo valor. The New York Times acaba de anunciar que tiene que convertirse en un papel digital en el futuro, lo mismo El País. Digamos, las estructuras tradicionales que se construyeron en la democracia de la primera y de la segunda revolución industrial ya no corresponden a esto. Y algo más, algunos teóricos hablan de que está surgiendo una sociedad de redes, ¿no? Que pueden modificar rápidamente la situación de las estructuras de poder organizadas en la democracia y en la sociedad de la primera y segunda revolución industrial. En este contexto es evidente que los partidos políticos entran en crisis y tienen que refundarse o tienen que enfrentar eso. Miren, y hay ejemplos muy paradigmáticos, ¿no? El caso de la campaña de Obama hace 8 años, pero ya no sirve porque, digamos, esa vez había, creo, 150 millones en Facebook, ahora hay alrededor de 2.000 millones de seguidores en Facebook, ¿no? O el caso de Podemos en España, que nació, es una estructura nueva que cuestionó, que desafió el sistema de partidos español, pero que nació de las redes, ¿no? Entonces, los partidos de América Latina y los presentes aquí, de alguna manera, se están interrogando, aunque no lo verbalicen, es decir, ¿cómo resuelven este tema? Y déjenme decirles que si no se resuelve este tema, por ahí la señora de Argentina habló de la globalización, si no, los partidos no son absolutamente claros y frontales en plantearse resolver este tema, yo me temo que de aquí a 50 años, si no hay una respuesta clara sobre los temas de globalización, América Latina va a ser la nueva África del mundo. ¿Y saben por qué? Porque, por ejemplo, el África subsahariana está siendo impulsada por Sudáfrica, los niveles de crecimiento y de modernidad son superiores al promedio de América Latina. Los países de Europa del Este están siendo impulsados por Letonia, Lituania, por las partes modernas de Rusia. Y, digamos, Europa, que es la cuna de las dos grandes revoluciones industriales, está entrando en un ajuste del estado de bienestar, está recuperando tasa de crecimiento. Y si América Latina no se pone a la altura, bueno, pues seremos la nueva África. Ahora, la otra cosa que yo quería plantearles es que, no obstante que esta ola de revolución industrial, esta ola informática, esta ola de redes que desafía la estructura de los partidos, los conceptos y las prácticas clásicas de los partidos siguen vigentes. Y les voy a señalar por qué, ¿no? Miren, en el caso de Obama, que hizo una elección por redes, finalmente el Partido Demócrata cambió en algo, pero no cambió mucho, pero absorbió el fenómeno, ¿no? En el caso de Podemos, por ejemplo, que es un ejemplo típico de un partido que surge de las redes, bueno, Podemos implementó la escuela comunista, la escuela socialdemócrata de formación de cuadros, de estructuras partidarios y un centralismo prácticamente democrático, leninista. Por eso Iglesias, digamos, espectoró a Íñigo Errejón, ¿no? Íñigo Errejón. Entonces, ¿qué significa esto? Que, digamos, el tema ideológico es fundamental. Esta idea de que las ideologías habían terminado con la caída del muro de Berlín, francamente el día de hoy no resisten el menor análisis, porque prácticamente todos los temas que están puestos sobre la mesa son ideológicos, ¿no? Entonces los partidos tienen que tener esto con absoluta claridad. Les digo algo, por ejemplo.
toda revolución industrial produce desigualdad. Yo soy liberal, a mí la desigualdad no me asusta, ¿no? A mí me asusta la igualdad pre-revolución industrial, donde todos eran iguales, se morían a los 35 años, de cada 100 niños que morían, 60 morían, de cada 2 o 3 niños que morían, morían 2 y uno se salvaba, igualito que los animales de la sabana africana. Entonces, esa igualdad no me gusta, nunca me gustó. Y lo que yo he comprobado, no por temas ideológicos, sino por hechos concretos, es que los grandes temas de la ideología son la relación del Estado y del mercado, ¿no? Y que esas dos relaciones son los que fundamentan la continuidad y la vigencia de la democracia. Y estamos en una tercera revolución industrial donde la desigualdad se va a disparar a niveles inimaginables. Por ejemplo, el día de hoy, los millonarios y los ricos son los innovadores. Zuckerberg y Bill Gates y Steve Jobs, dos de ellos no terminaron la universidad. El día de hoy esas empresas tienen un valor superior a estados, a todas las empresas petroleras y a todas las empresas que explotan recursos naturales vinculados a la primera y segunda revolución industrial. Entonces la desigualdad se va a disparar a niveles inimaginables y van a volver los debates de la primera revolución industrial, los debates que planteó Marx. Es decir, ¿qué hacemos con la igualdad? ¿Qué hacemos con la desigualdad? ¿Hacemos más Estado? ¿Hacemos más mercado? Y bueno, ya la experiencia, desde mi punto de vista, ha demostrado que las sociedades que han hecho más Estado siempre fueron más pobres y las sociedades que hicieron, digamos, más mercado y menos Estado son las sociedades que lograron mantener democracias, lograron crear lo que se llama Occidente, el fenómeno asiático, en fin, hay todo un debate ahí. Y finalmente un último tema, ¿no? Así como, con esto termino, los temas ideológicos son tan intensos a la luz de esta tercera revolución industrial que, por ejemplo, yo he notado que también el tema ambiental es un tema de debate de fondo, ¿no? Es decir, los partidos tienen que resolver este tema. Entonces, en base a la dialéctica Estado-mercado también hay posiciones. Solo que para culminar, yo quiero contarles una anécdota de un libro que yo leí, ¿no? Cuando en las grandes ciudades del Atlántico Norte los caballos eran el primer medio de transporte, habían tantos caballos, imaginémonos California o Washington, ¿no? Que la bosta del caballo llenaba las calles. Era una cosa impresionante. Las moscas cubrían todo el aire y el espacio. Y las universidades se reunían y decían que el mundo se iba a acabar, que el medio ambiente estaba prácticamente al límite. Y era verdad, porque los niños se empezaban a morir de solo respirar ese aire. Pero sucedió que un señor que se llamaba Ford estaba probando unos carritos hasta que llegó al modelo T y creó el carro. Y en menos de un año, el problema ambiental del mundo que en ese momento se encaminaba al desarrollo desapareció. Entonces, los debates ambientales también deberían ser parte de estos grandes debates ideológicos, porque finalmente, desde mi punto de vista, solo hay una manera de preservar el medio ambiente. Algunos creen que es deteniendo la revolución industrial, ¿no? El día de hoy, la tercera revolución industrial, es una revolución mucho más limpia, mucho más barata, es lo que permiten estas novelas de ciencia ficción en la cual, miren esta computadora, ¿no? Esta computadora es mucho más grande de las computadoras de hace 30 años que entraban en 3/4, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, si los partidos de América Latina no se enganchan en estos temas, y yo veo ahí, veo que todavía no se verbalizan estos temas directamente, aunque están presentes en todas las cosas que ustedes han expresado, el futuro de América Latina es bien incierto, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Andrés Ponce. Ahora, para culminar el foro de la tarde,
Ahora tenemos la exposición del congresista de la República y secretario general político del Partido Aprista Peruano, doctor Jorge del Castillo Gálvez. Muy buenas tardes a todos. Primero permítame dar así como anoche pasamos musicalmente por todos nuestros países, permítame dar una vuelta también histórica a la relación del APRA con cada uno de nuestros países. La primera deportación de Víctor Raúl de la Torre fue a Panamá. Y ahí quedó tan impresionado que uno de los puntos, de los 5 temas del programa Máximo Aprista, está vinculado al Canal de Panamá porque le entendió que esto era una pieza fundamental en la integración continental, en la posición de defensa del continente y sin duda en la comunicación. Y de ahí saltó a México. Y en México funda la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Así es que la relación del APRA con México es muy profunda. 7 de mayo de 1924. Y por supuesto, ahí también en México se vinculó al exilio español y bebió, ¿no?, de la riqueza cultural y sin duda sirvió mucho para la visión que él tuvo en el mundo. Aquí nos acompaña en la tribuna Carlos Roca, que es un maestro y un seguidor de la Torre. Y él podría hablar con mucho más propiedad que yo de estas cosas. Pero solamente quiero hacer así un breve repaso. Y de México a España nos podríamos ir a Colombia, que le dio asilo durante 5 años, 4 meses y 3 días en su embajada. Y no obstante que había un gobierno conservador en ese momento en Colombia, el presidente colombiano defendió el derecho de asilo de Víctor Raúl y que la dictadura de ese entonces no permitía que él saliera del Perú, por eso lo tuvo metido ahí en la parte alta de la embajada en la avenida Arequipa, y tuvo que haber un convenio, un arreglo para que él pudiera salir, pero gracias a Colombia, porque ahí la Torre fue salvado en su vida por Colombia. Nunca hay que olvidarse de eso, ¿no? Con Ecuador, la relación, yo diría que fue más bien de una importante influencia ideológica, ¿no? La izquierda democrática ecuatoriana bebió una enorme, de las fuentes de ahí de la Torre, ¿no? Y ahí han nacido una serie de otros movimientos y actitudes y él siempre pregonó la hermandad de nuestros pueblos, que ahora creo que está reforzada en los últimos años muy fuertemente. Y muchas gracias por la presencia, la representación ecuatoriana aquí en el país. Y con Chile, ¿qué podríamos decir? Chile fue el exilio natural de los apristas. Fueron decenas de apristas a Chile asilados en los momentos de la más dura persecución. Manuel Ciudadano fundó la revista Ercilla, Luis Alberto Sánchez, Armando Villanueva, que se casó con una dama chilena. Y por el estilo, podríamos decir, tuvo una playa de compañeros que terminaron en Chile. Y fue tanta la influencia que el Partido Socialista Chileno usa la misma bandera indoamericana nuestra y que también canta la marsellesa, para que vean la influencia que existe. Con la Argentina, Víctor Raúl tuvo una tremenda relación. La reforma universitaria de Córdoba es uno de los pilares centrales del aprismo como doctrina. Y la relación de Haya con Gabriel del Mazo, con Óscar Allende, con Esteves Boero, con Ricardo Balbín, en fin,
Irigoyen, toda esta playa de argentinos, algunos conoció y otros que estudió, pero realmente fue muy importante esta vinculación con el pueblo argentino a través de esta, no solamente amistad, fraternidad, sino también beber de las fuentes de los hombres que fundaron el Partido Radical, el actual socialismo argentino. Entonces, son lazos de hermandad muy importantes entre nosotros, y creo que esta reunión que hemos tenido ahora es vital. Con Venezuela, pues Aguirre era amigo personal de Rómulo Betancourt, de Rómulo Gallegos, ¿no? Tuvimos una relación muy intensa con Venezuela que persiste hasta ahora y se ha reforzado últimamente por esta situación de desgracia que ellos atraviesan. Pero si Aguirre estuviera en vida, nos estuviera alentando permanentemente para defender la democracia en Venezuela. Así es que esta es la relación, este repaso que con la licencia de ustedes me permitió hacer. Y quisiera entrar un poco en la materia, pero me parecía que el ambiente era propicio para poder comentar estos temas, ¿no? Y mañana los vamos a tener aquí los compañeros, no todos se podrán quedar por razones de viaje, pero muchos de ellos van a asistir mañana a la inauguración de nuestro Congreso Nacional del Partido. Y vamos a recibirlos en el aula magna de la Casa del Pueblo como se merecen, con el respeto, la cultura y la altura que caracteriza al pueblo aprista, como tiene que ser. Yo no escuchaba esos aplausos en el Congreso desde que Aguirre Torres fue instaurado como presidente de la Asamblea Constituyente. Fíjense, en los últimos tiempos, vemos escuchando en las últimas semanas, criticando al gobierno, le dicen, el gobierno es un gobierno de tecnócratas, no tiene políticos, no tiene operadores. Entonces, esto significa una posibilidad dentro de la aridez que a veces pasa, de la no reflexión política, de las omisiones ideológicas y doctrinarias, pero es una buena oportunidad para decir, fíjense, qué importantes son los políticos. No son los seres corruptos que hay que desaparecer y meterlos a la cárcel, no. Son gente que tiene la capacidad de poder interpretar al pueblo, traducir mensajes, tender puentes de comunicación. Y por eso, cuando Hugo García Salvatierra hablaba de la técnica, la ciencia, la política, y la presenta como un nexo que tiene que darse, bueno, es una realidad. Por tanto, digo estas primeras palabras para reflexionar de que los que hacemos política no es una cuestión por tener un oficio, por ganar un sueldo. ¡Qué ocurrencia! A veces en la política más son los tiempos del exilio, del destierro, de la persecución, que te botan del trabajo porque eres aprista, ¿no? O cosas por el estilo. Todos lo hemos sufrido. O te meten preso, o estás interdicto en tu propio país. Lo que le está pasando a los venezolanos ahora. Están perseguidos, golpeados, asesinados y todo, solamente por tener ideas al servicio de su pueblo. Porque los políticos que estamos comprometidos somos políticos porque tenemos una vocación de servicio hacia nuestros pueblos. No es un oficio para ganar un sueldo, por favor. Entonces, es una buena oportunidad, en estos contrastes que vemos en el Perú ahora, de revalorizar la actividad de la política. Pero no nos podemos quedar ahí, en ser buenos operadores o intérpretes o buenos comunicadores, sino hay que entrar un poco más y explicarle a la gente esta crisis de la política. Hay causas mucho más amplias, ¿no? Que un poco la tenemos todos inspectores, pero a veces no la sabemos expresar o la gente no la entiende. Hace algunas pocas décadas había un proceso de la revolución científica tecnológica. La gran revolución de las telecomunicaciones, esa computadora que nos trae en la mano
mi amigo Víctor Andrés Ponce. Entonces, eso debilitó completamente la representación, que era la razón de ser de un partido. Un partido representa sectores de la sociedad ante el Estado, ante el gobierno, ante la municipalidad, el gobierno regional, el gobierno nacional. Entonces, cuando surgen nuevos instrumentos de comunicación social a través del Internet, ahora uno no necesita ir al partido para presentar un proyecto de ley, lo pone en su Facebook y ya llegó. Y lo recibe el Twitter del presidente de la República y se lo analiza, por ahí lo recoge o cualquier parlamentario. Eso debilitó en la práctica la representación y no afectó no solamente a los partidos, igualmente a los sindicatos, igualmente a los colegios profesionales, a los gremios en general. Si es que todo el fenómeno de representación que se ha visto afectado. Entonces, ¿cuál es el deber nuestro en este momento? Ante estas circunstancias, interpretar esta nueva realidad, ¿no es cierto? Lo que nos han dicho nuestros amigos analistas. Interpretar esta nueva realidad y saber por dónde ingresamos. En la mañana, ayer hemos tratado el tema de la aplicación de las tecnologías a la política, justamente. Y esto es bueno porque ellos son gente que son independientes, son periodistas, son analistas, están siempre en los medios de comunicación, para que sepan que en el Perú existe un APRA y en los otros países hermanos, también los respectivos partidos, que estamos pensando este tema y no estamos esperando sentados qué cosa es lo que pase, sino tenemos que ver cómo evolucionamos en este asunto. Entonces, si a este debilitamiento de la representación en el Perú ha habido otro fenómeno que a veces algunos analistas se lo pasan a la garrocha. Entonces hablan mal de los partidos y no consideran lo que ha pasado en los últimos años. En los últimos 50 años, más han sido o los golpes militares o las situaciones de antipolítica, por decir así. A ver, empecemos. En el año del 48 al 56, gobierno militar, el APRA fuera de la ley. Y les explicaba a las compañeras que en el 56 una compañera, María Colina Gotuso, fue la diputada aprista, sin aparecer como aprista, fue en una lista de otro movimiento. Está su cuadro ahí. Los apristas no podían ser elegidos. Después, en el año 68, 63, un golpe de Estado. Cuando se suponía que iba a ganar de la Torre, un golpe de Estado un año. En el 68 le vuelven a cortar el camino, ¿no? Con otro golpe de Estado. Y después viene la Asamblea Constituyente del año 78-79 y en el 80 recién regresamos a la democracia. Pero cuando regresamos a la democracia aparece un grupo como Sendero Luminoso, que mata más de 1000 apristas, ministros de Estado, directores, militantes de base, secretarios generales, gobernadores, tenientes gobernadores, dirigentes de los pequeños pueblos o asentamientos humanos. Cualquier partido no pasa la vida después que le maten a 1000 de sus militantes en la puerta de su casa o tirándole bombazos donde estuviera un local partidario. Y como este es un partido del pueblo, nuestros locales estaban pues en los garajes de las casas, en el segundo piso. Entonces, si le metían una bomba, pues ya tenían que sacar el cartel nomás, porque si no, pues venía una segunda bomba. Entonces, eso no se entendió. Y no solamente fue el fenómeno de Sendero, sino también fue el fenómeno del propio fujimorismo. Ya habíamos tenido antes la teoría del no partido, recuerden ustedes, en el Velascato, ¿no? Con Sinamos y estas cosas. Y después viene, que empezó la época del no partido, y después la agresión contra los partidos, las cúpulas, esto, y quedaron una serie de estigmas, ¿no? ¿Qué más cúpula que el que acusaba a los partidos de cúpulas, ¿no? Me refiero al fujimorismo. Una cúpula, una cosa familiar, ¿no? Ahí se pelea el padre con la hija del otro hijo, ¿no? Triángulo. Entonces, y ahí no hay democracia, ahí no me digan que eligen a candidatos por elección interna, nada por el estilo. Pero es increíble que reciba tantos votos, casi gane una elección después de las cosas que han pasado, ¿no es cierto? Entonces, todo este es un fenómeno político que lo hemos sufrido. Y compañeros, se los digo así con todas sus letras, porque tiene que ser argumentación para explicarle a la gente por qué podemos estar donde estamos. Ahora,
Por supuesto que hay despropósitos y cosas de gente del propio partido, sí. Pero con el lepra en el Perú sucede un fenómeno. Cuando un político de cualquier partido delinque, es esa persona. El partido está a salvo. Cuando un aprista delinque, nos echan la culpa a todos. Porque acá hay un fenómeno muy fuerte que se llama antiaprismo. Pero eso lo vamos a derrotar, compañeros, poco a poco y con el tiempo. Entonces, tenemos pasado esa etapa antipolítica, ahora tenemos el deber de vincularnos. ¿Y cómo nos vinculamos nuevamente a la población? Bueno, hay una serie de nuevas líneas, vamos a hacer ver de acción política. Nosotros hemos tenido una serie de líneas tradicionales, ¿no es cierto? Nos hemos puesto nuestro secretario de organización, de disciplina, de sindicato, etcétera, pero ahora hay nuevos horizontes. Y la juventud dice, ¿y qué dice el APRA de la conservación de los animales, por ejemplo? O del medio ambiente, o de la nutrición de los niños. O sea, son nuevas líneas de acción en las cuales, compañeros, tenemos que entrar. El sector emergente de la economía, que ya han escuchado ustedes, el 66%, ¿quién lo representa o quién lo defiende? Tradicionalmente, queríamos nosotros, vamos a decir así, apristizar, ¿no? Y todos además nos hemos regodeado muchas veces de eso. Ya ganamos el centro federado de la universidad tal, la tal facultad, hemos ganado el sindicato tal. Pero ahora no se trata de eso. No tenemos que carnetizar a nadie, tenemos que representarlos mejor. Pues no tienen ellos que tener un cartel del partido ni saber cantar la marsellesa. Si en el camino lo aprenden, mejor. Pero tenemos que representarlos con propiedad. Esa es la idea. Entonces, así como hay el tema de los animales, también hay un tema de diversidad, hay un tema ambiental, ¿no? Hay un sector emergente al cual tenemos que acercarnos. Toda esta pobre gente que ha quemada, ¿quién la representa? ¿Ha levantado la voz por ellos la CTP o la CGTP? ¿Alguien ha dicho algo de la falta de vigilancia laboral de hombres que mueren encerrados con candado en un contenedor porque hay un incendio y nadie puede aceptar sacarlos? ¿Algún sindicato ha levantado la voz de protesta a eso? ¿Y no son trabajadores explotados? Más explotados que cualquiera que está sindicalizado. Entonces nosotros tenemos que defender eso a los no sindicalizados, a los que no están asociados en ninguna parte, pero son tan trabajadores como otros, inclusive son muy explotados. Esa es la labor del aprismo. Como tenemos que representar a los campesinos, a los agricultores, que tampoco tienen una representación. Y están allí, con una legislación en la cual hay mucho que arreglar y mucho por hacer. Pero esta representación, esa es también una faceta nueva, pero hay otras facetas que no tienen que ser, y digo yo, no hay que ser, fíjese, la eficiencia no es patrimonio de la derecha, pero hay una creencia, ¿no? Si es de derecha, es bueno. Si viene de la universidad tal o de apellida tal, es mejor. No, no, no. Yo creo que nosotros tenemos que defender la posición correcta de saber ser eficientes. Porque un hombre de Estado, un partido que llega al gobierno y no sabe ser eficiente en su gestión, pues le causa un daño al mismo partido. Entonces tenemos que ganar, primero, conocer profundamente y vincularnos a nuestra realidad local, regional o nacional. Y tener, como dicen los españoles, la cabeza bien amoblada, ¿no? En cuanto a su labor. Esto nos permite enfrentar otro fenómeno que es una amenaza para los partidos, que es parte también del antipartido. Esta multitud de movimientos independientes, regionales, locales, ¿no?, que se presentan por todas partes y que ganan. En el Perú, creo que todos, me puedo equivocar, pero que todos los gobiernos regionales son de movimientos independientes. No hay uno que pertenezca a un partido político. Cuando subimos la Secretaría General, en el año 99, al poco tiempo ganamos 12 gobiernos regionales, hoy ya no tenemos ninguno. Entonces, ellos aparecen como los nuevos en la política, las caras nuevas.
Pero después de un poco tiempo vemos que en la cara nueva se han levantado el santo y la limosna. Porque no saben, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Y en el camino se han levantado todo lo que han podido. Tenemos creo que 6 o 7 presidentes regionales presos. Yo a veces le digo a los compañeros del Cusco, que por acá hay algunos, ¿no? Les hago una recomendación. El Cusco tenía una tradición que le llamaban Cusco Rojo, ¿ya? Porque eran bien comunistas. Y los compañeros eran una minoría muy fuerte, muy potente. Yo quiero mucho al Cusco porque son gente de mucha dignidad y mucha pelea. Pero les gusta pelear tanto que a veces pelean entre ellos, ¿no? Y tienen al enemigo ahí, al presidente regional comunista del Cusco, aliado de Ollantumala, tremendo ladrón, preso. Y los 2 presidentes regionales anteriores también. Pero en lugar de golpear eso, todavía siguen en la bronca local, ¿no? Cuando tienen al enemigo que históricamente no sé, es un terrible, todos acusados y condenados por corrupción.